Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Compañeros. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Buenos días. Gracias a Dios, ahora sí tenemos una buena conexión. Bueno, qué bueno, doctor. Noeli, saludos Noeli. Saludos de igual, doctor. Vamos a esperar a que sus compañeros se conecten. Bueno, ya estamos en la maestría. Muy bien. Buenos días, realmente qué gusto verlos. Las personas que tengan problemas con el sonido, que estén haciendo mucho sonido, pueden apagar su audio, ¿no es cierto? Y activarlo solamente cuando tengan una pregunta o cuando tengan una duda acerca del tema. Muy bien, o cuando quieran opinar algo, levanten la mano y vamos a darle la posibilidad de que se exprese. ¿Bien? Entonces, muy bien. La persona que está con el gallo al ladito, por favor, también apague su audio. Buenos días, doctor. Buen día, buen día. Buenos días, compañero. De su alarma, doctor, el gallo. Buen día. Hágalo, loco. Su despertador, doctor. A las 9, está medio retrasado ese gallo, trasnochador. Se ha dormido. A las 9 despierta. Lo programa seguro. Esta cuarentena lo tiene el gallo. Ya. Muy bien, entonces, vamos a empezar la clase, muy bien. Ayer tuvimos realmente serios problemas con el tema de la conexión, pero hoy yo creo que se me escucha bien, ¿no? Y se me puede observar también, así que estamos bien, ¿no? Dayana creo que está en su cama. Dayana, acomode su cámara. Sí, lo siento, ahorita voy a acomodar. Es que lo que pasa es que recién acabo de llegar a mi casa, fui al abasto, me mandó mi mamá y recién llegué. Está bien. Active su audio. No puedo comprarme mega, me olvidé de comprarme mega, ¿ya? Desactive su audio mientras, bueno, silenciar. Muy bien. Bueno, qué gusto poder verlo, ¿no? Creo que lo voy a silenciar a todos, ¿no? No, que no me queda otra. A ver, ¿quiénes más me hacen? Nadie más. Perfecto.
Muy bien. Muy ¿Cómo bien. está usted? Buen día. Voy a presenciar su clase. Buenos días. ¿Cómo está, licenciada? Mucho gusto. Muy bien, la licenciada va a estar aquí para ayudarme y para poner orden también, ¿ya? Un ratito. Voy a estar por ratito, después me salgo. Ay, Cualquier- ya se conectó una alumna, la que no pudo conectar. Bueno, hay varias que no pudieron conectarse el día de ayer, ¿Ya? pero hoy día sí ya las veo. A Lisset, a doña Juana Alonso. Hoy, ¿va a repetir lo de ayer, Sí, claro que doctor? sí. Claro que sí, vamos a repetir lo de ayer. ¿No? Porque al fin y al cabo fue corto lo avanzado, así que no hay ningún problema, se puede repetir. Ahora, otra cosa importante es que todos tengan activada su cámara, obviamente. Por ley. Muy bien. Muy bien, un saludo cordial a todos ustedes, que tengan buen día, espero que hayan desayunado y espero que estén listos para aprender algo nuevo que tal vez no conocen. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el tema de ayer. El tema que habíamos avanzado ayer, que habíamos visto ayer, es el sistema osteomioarticular. Sistema osteomioarticular. Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que este sistema tenía los siguientes elementos, ¿no? Tenía hueso, músculo y articulaciones. Por ejemplo, habíamos mencionado que alrededor de 205 a 206 huesos se encontraba en el cuerpo humano, ¿no es cierto? Y también habíamos mencionado que había una cantidad aproximada de 650 músculos y un centenar de articulaciones, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Habíamos dicho que había un centenar de articulaciones, un promedio de articulaciones en el cuerpo es de 360 articulaciones que tiene el cuerpo humano. Muy bien. Entonces, gracias a que a estas estructuras, ¿no es cierto?, se complementaban, podíamos realizar múltiples funciones, mantener la postura, movilizarnos, ¿no es cierto? Entonces, gracias a estas funciones. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el tema. Entonces, ¿se puede ver la diapositiva? ¿No? ¿No la ven? Muy bien. En un momento vamos No se ve. Sí vamos- se ve, doctor. algunos lo ven, otros no lo ven, pero no importa. En este momento, ahora sí. Ahora sí se ve, doctor, bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar por el tema, ¿no? No se olviden, el tema se llama Sistema Osteomioarticular. El nombre del tema dice de qué clase de estructuras ya vamos a empezar a hablar, ¿no es cierto? De los huesos, los músculos y las articulaciones, ¿no? Muy bien. El sistema esquelético en el cuerpo, ¿no es cierto?, es una complicada estructura de más de 200 huesos. Hemos mencionado que eran de 205 a 206 huesos. Un centenar de articulaciones, aproximadamente 360 articulaciones y 650 músculos, ¿no es cierto?, que actúan coordinadamente ¿para qué? Para mantener la postura, para desplazarnos y realizar múltiples acciones. Eso quedó claro, ¿no es cierto? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Si tienen algunas dudas, pueden hacerla al finalizar la presentación. Anotan su pregunta y la hacen al finalizar la presentación. Muy bien, vamos a continuar. Dice que tenemos más de 200 huesos, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado eso, ¿no? 205, 206 huesos, 650 músculos, un centenar de articulaciones, ¿no? Con ella podemos correr, caminar, levantarnos de la cama, ¿no es cierto? Un montón de acciones gracias a la colaboración de estas estructuras, ¿no? Ahora, los huesos, según su clasificación, tiene 5 clasificaciones según su forma, ¿ya? O sea, según su forma, los huesos se clasifican en huesos largos, en huesos cortos, en huesos planos, en huesos irregulares y huesos sesamoideos. Muy bien. Cuando hablamos de huesos largos, mayormente nos referimos a los huesos que están en los miembros inferiores y en los miembros superiores, diré, y en los miembros inferiores, ¿no es cierto?
Por ejemplo, en los miembros superiores tenemos este huesito de acá que pueden observar que se llama húmero, ¿no? Por debajo, en el antebrazo, tenemos dos huesos llamados cúbito y radio, ¿no es cierto? Queda claro la situación de que son en los miembros superiores tres huesos largos, ¿no? El húmero, el cúbito y el radio. Y ya les expliqué, ¿no es cierto? Y seguramente los que estudian licenciatura en enfermería o los que estudian medicina, saben, ¿no es cierto? Que hay un canal del pulso, ¿no es cierto? Y va en dirección de lo que es la arteria radial, ¿no? Entonces, muy importante que sepan que este dedo pulgar sería como la antena del hueso radial que va en esta dirección y el hueso cubital va por debajo. Ya mencioné ayer que no es la radio, es el radio. Es un nombre masculino. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso quedó claro, ¿no? Ahora, Sí. también tenemos huesos largos en los miembros inferiores. Por ejemplo, miren, podemos observar que aquí hay un huesito largo, ¿no? Es el hueso fémur, es un hueso largo. Tenemos por debajo del fémur otros dos huesos, tenemos un hueso ancho y prominente llamado tibia. Y al lado de él tenemos el peroné. Muy bien. A ver, voy a detectar quién me está haciendo ruido. Doctor, una pregunta. No me sale la diapositiva a mí. Es porque usted entró tarde, tienen que entrar temprano, pero ahorita voy a solucionar eso. No, doctor, entré antes de las 9 y no me salía nada, me salía que tenía que aceptar. Entré 3 minutos antes de las 9 y no me salía. ¿Ahora sí le sale? Sí, ahora sí ya, doctor, gracias. De nada. Muy bien, Dayana. Ahora, Dayana, todos tienen que tener su video activado. Paola Aususa no tiene su video activado. Lisbeth Flores no tiene su video activado. Alejandra Arias tampoco tiene su video activado. Las personas que una vez más yo los pesque sin video activado, les voy a poner falta. ¿Ya? Entonces es necesario que estén activados sus videos. Bien, perfecto. Vamos a continuar. No. Doctor. Sí, Elizabeth, la voy a silenciar, ya está silenciada. Elizabeth Flores, active por favor su cámara, ¿ya? Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces habíamos dicho que teníamos también otros huesos largos en los miembros inferiores. Y habíamos mencionado el fémur, la tibia y el peroné. Entonces, según los huesos largos, ¿no? Según la clasificación por su forma, los huesos largos, ya hemos mencionado 6 huesos largos. Suficiente, ¿no? Para que usted lo pueda aprender. Ahora, también mencionamos que hay huesos planos, ¿no es cierto? Según su forma también hay huesos planos. Pero si usted se da cuenta, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esos huesos planos? Vamos a dar un ejemplo de dónde podemos encontrar esos huesos planos. Esos huesos planos los podemos encontrar en el cráneo. Muy bien. Por ejemplo, este huesito que podemos, bueno, se observa la piel, pero hay un hueso detrás de toda esa piel que es el hueso frontal. Muy bien. Ahora usted dirá, bueno, no se ve tan plano. Obviamente no se ve tan plano porque hay diferentes tipos de anatomía frontal, ¿no? Por dentro, tal vez usted lo va a ver un poco convexo. Hay personas que tienen la frente un poco redondeada, convexa, ¿no es cierto? De mí es hundida porque tengo cara de malo. Entonces, pero ese hueso está entre la clasificación de los huesos planos. Muy bien. Otra clasificación de los huesos planos serían los huesos temporales, ¿no es cierto? Que están a cada lado, izquierda y derecha, huesos temporales. Otros huesos que también tienen su par serían los huesos parietales, que están por encima, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? También aquí en la imagen podemos observar, ¿no? Aquí está el frontal, un hueso plano. Pueden observar el mouse. Por la parte de atrás tenemos
o por la parte de encima, disculpen, los parietales, que pertenecen a uno de los huesos que es pare, y en la parte posterior del cráneo tenemos el hueso occipital. Esos son los huesos planos, ¿no? Obviamente también tendríamos el omóplato y todo eso, ¿no? Pero esos son los que yo les voy a preguntar cuando, tal vez haya alguna pregunta y le diga, a ver, nómbreme huesos planos, usted me dice frontal, temporal, parietales, occipital, muy buena respuesta, ¿no? Ahora, los huesos del cráneo, en total son 8 huesos, muy bien. 2 huesos son pares, o sea que tiene su par cada uno, 2 huesos. Y un momento, discúlpenme un ratingo. Ya, muy bien. Entonces, habíamos mencionado que teníamos alrededor, bueno, tenemos 8 pares, diré 8 huesos en el cráneo. 2 son pares y 4 son impares. Los pares serían los parietales, los temporales, ¿no es cierto? Esos serían los pares. Y entre los impares tendríamos el frontal, el occipital y 2 huesos que entran en la forma irregular de los huesos. Según los huesos se clasifican en huesos irregulares, ¿no? ¿Qué huesos irregulares serían esos? Sería el etmoides y el esfenoides. Muy bien. Etmoides y esfenoides son huesos irregulares. Hay otros huesos que también entrarían entre los huesos irregulares. Por ejemplo, las vértebras son huesos irregulares, ¿no? Aunque las vértebras también pueden entrar en la clasificación de los huesos cortos, porque son pequeñitos. Muy bien, entonces también entran entre los huesos cortos. Entre otros huesos cortos tenemos los huesos de la mano, ¿no es cierto? Los huesos de la muñeca son huesos cortos. Muy bien. Ahora, entre los huesos sesamoideos, que es otra clasificación de los huesos, tendríamos los huesos pequeños. Por ejemplo, pequeño y redondeado. Un ejemplo, la rótula, ¿no? Que es pequeño y redondeado, entra en la clasificación de los huesos sesamoideos. ¿Muy bien? Entonces, ya hemos mencionado la clasificación de todos los huesos según su forma. Los planos, los cortos, los irregulares, ¿no es cierto? Entonces, los sesamoideos, ¿no? Y otro huesito, ¿cuál era? La otra clasificación. Planos, cortos, irregulares. Regulares. ¿Qué más? Sesamoideos. Sesamoideos, muy bien. ¿Qué más? Los pares. ¿Los cuales? Los pares. No, esos son los planos. Entonces hemos dicho los planos, hemos dicho los largos, los cortos, los irregulares y los sesamoideos, no se olviden. Muy bien. Sí. Muy bien. A ver, vamos a dar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, entre los largos está el fémur, la tibia, el peroné, ¿no es cierto? El radio, ¿no? Entre los huesos cortos, ¿cuáles tenemos? Los huesos de la mano o los huesos de la muñeca, ¿no es cierto? Entre los huesos irregulares, ¿no? Que tienen forma irregular, tenemos las vértebras, tenemos el etmoides, tenemos el esfenoides, ¿no? Y entre los huesos sesamoideos tenemos los pequeños y redondeados, por ejemplo, la rótula, ¿no es cierto? Un saludo, Edelfida. Muy bien. Entonces, quedó claro eso, ¿no? Cualquier duda acerca de esa clasificación de huesos, la respondemos al final del avance. Usted lo anota y hace sus preguntas. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora, es importante que sepan que hay funciones básicas de los huesos y del esqueleto. Es muy importante las funciones del esqueleto y de los huesos. Por ejemplo, el esqueleto nos da funciones, por ejemplo, el soporte, ¿no es cierto? Como el esqueleto es un cuadro rígido, ¿no? Un cuadro fuerte,
va a soportar o va a aguantar el peso de los músculos y las partes blandas del cuerpo. Por ejemplo, entre los músculos, ¿no es cierto?, va a soportar, ¿no?, los bíceps, los tríceps, los músculos pectorales mayores, menores, ¿no es cierto?, el glúteo, glúteo mayor, glúteo menor. Entonces, va a soportar lo que son los músculos, ¿no? Ahora, algo muy importante para mencionar acerca de los músculos. ¿Qué tipo de músculo es el músculo que se encuentra en la parte más externa del cuerpo? Digamos que yo puedo tocar los bíceps, los tríceps, ¿no? Puedo tocar el trapecio, ¿no? Todo eso músculo. Este músculo es músculo esquelético liso. Importante que anote eso porque vamos a ver que después hay diferentes tipos de musculatura. Por ejemplo, la musculatura del corazón es músculo estriado, ¿no es cierto? Entonces es diferente. Muy bien, no es el mismo músculo que nosotros tocamos, el bíceps, el tríceps, el glúteo, el trapecio, el pectoral, no, es un músculo diferente. Por ejemplo, hay musculatura lisa en el aparato respiratorio, entonces eso también anótelo porque hay musculatura lisa en el aparato respiratorio. Hay musculatura lisa también en el aparato digestivo. Muy importante eso porque después lo vamos a mencionar cuando veamos esos aparatos. Muy bien. Entonces, cuando nos referimos a las partes blandas, nos referimos a las grasitas, esos rollitos que algunos tienen, algunos en más cantidad y otros en menos cantidad. Bueno, yo me toco aquí los cachetingos que tengo y eso blandito, eso es lo que soporta también el esqueleto, ¿no es cierto? Los huesos. Entonces, tiene una función muy importante que es el soporte. Muy bien. Tiene otra función importantísima, que es la protección. Los huesos forman cavidades que protegen nuestro organismo. Por ejemplo, los huesos del cráneo, los huesos de la cara, van a proteger, ¿no es cierto? Los huesos del cráneo van a proteger el encéfalo, ¿no? El encéfalo, obviamente el cerebro, el cerebelo, el hipotálamo, la hipófisis, la adenohipófisis, la neurohipófisis y demás, la amígdala y demás, ¿no? Entonces, va a proteger un montón de estructuras que están dentro de la cavidad craneana. Entonces sirven como protección, ¿no? La caja torácica, ¿qué va a proteger? Los pulmones, el corazón. La caja pélvica, ¿qué va a proteger? Igual órganos que se encuentran dentro de ella, por ejemplo, la vejiga, ¿no es cierto? En las mujeres el útero, ¿no? Entonces, es muy importante que sepan que una de las funciones del esqueleto obviamente la protección. Muy bien. Vamos a ver qué funciones más tiene el cuerpo humano. Por ejemplo, ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que tiene una función importante es el movimiento. Gracias a la contracción muscular podemos generar movimiento. Cuando usted camina, cuando usted salta, ¿no? Entonces podemos generar ciertos movimientos. Una de las funciones importantes es que logramos el movimiento gracias obviamente a que estas estructuras como los músculos, como los tendones, ¿no es cierto?, y los huesos trabajan simultáneamente, entonces logramos lo que es el movimiento. Ahora, algo muy importante, podemos mantener la homeostasis mineral. ¿Qué significa homeostasis? Significa equilibrio. Entonces podemos mantener un equilibrio de minerales dentro del cuerpo gracias a los huesos. Porque dentro de los huesos se encuentran minerales como el fósforo, que son lo más importante, el calcio, ¿no? Y cuando el cuerpo lo necesita, ¿qué pasa? Estos minerales son liberados del hueso para el organismo. Entonces mantienen un equilibrio, ¿no es cierto?, de minerales dentro del hueso. Muy bien. ¿Qué otras funciones más tiene los huesos y el esqueleto humano? A ver, vamos a ver. Importantísima función, producción de células sanguíneas. El cuerpo produce células sanguíneas dentro del cuerpo, dentro de los huesos. Hay un tejido, ¿no?, llamado médula ósea roja. Dentro de algunos ciertos huesos,
hay una médula llamada médula ósea roja, la cual produce glóbulos rojos por medio de un proceso llamado hematopoiesis. La hematopoiesis es la fabricación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Muy importante. Ese tipo de estructura, como los glóbulos rojos, como las plaquetas, como los glóbulos blancos, ayudan para que el cuerpo pueda realizar ciertas funciones químicas. Así que eso no vaya a olvidar, porque eso lo vamos a tocar cuando veamos aparato respiratorio y demás, ¿no? Entonces, muy importante, por ejemplo, se producen glóbulos rojos dentro de los huesos, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos son importantísimos para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque ellos van a ¿qué? Van a proveer al organismo de nutrientes, ¿no? Los glóbulos rojos van a proveer de nutrientes al organismo. Algo muy importante, dentro de los glóbulos rojos hay unas moléculas llamadas hemoglobina. La hemoglobina va a ser la responsable de la circulación de oxígeno y de dióxido de carbono, importantísimo, eso no debe olvidar, ¿no? Gracias a los glóbulos rojos podemos tener el intercambio gaseoso en el pulmón. ¿Qué quiere decir? Que podemos llenar los tejidos de oxígeno y echar fuera el dióxido de carbono. Entonces, importantísimo los glóbulos rojos dentro del organismo, ¿no? Los glóbulos rojos son fabricados gracias a la hematopoiesis, no vaya a olvidar eso. Los glóbulos blancos, importantísimo, ¿para qué? Para mantener un sistema autoinmune adecuado contra los virus, las bacterias, contra cualquier agente externo, ya sea, por ejemplo, un accidente, ¿no? Imagínese si usted tiene un accidente, una herida, los glóbulos blancos van a migrar donde se produjo la lesión. ¿Para qué? Para combatir cualquier tipo de infección. Importantísimo los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Importantísimas las plaquetas, ¿no? Que son células que van a permitir, que van a prevenir las hemorragias principalmente, ¿no? Importantísimas las plaquetas. Cuando usted se hace una herida, de pronto imagínese que usted se corta la mano, ¿no? Dios quiera que no. Usted se corta la mano, imagínese. ¿Qué va a pasar con ese sangrado? Va en un tiempo, en un determinado tiempo, va a disminuir el sangrado y se va a coagular, ¿no es cierto? La coagulación va a favorecer a la cicatrización de la herida. Cuando la herida sane, ¿no es cierto? Va a ser gracias a todos esos procesos químicos que realiza nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para la regeneración de tejidos, y participa importantemente las plaquetas, ¿no? ¿Vieron qué importante es la producción de... Bueno, la hematopoiesis es súper importante. Entonces, los huesos producen células sanguíneas, importantísimo. Ahora, otra cosa importante, los huesos, en la parte media, en la parte medial de algunos huesos, los huesos almacenan grasa, ¿no? Almacenan grasa como reserva de energía química. Cuando el cuerpo necesita energía química, ¿qué hace? Transforma la grasa en energía. No sé si han escuchado a veces, dice la persona, dice, ¿no? Oye, ¿qué le pasó a ese pelado si era gordingo y ahora está flaquito? Ah, se enfermó, dice, ¿no? Se enfermó. Uno de los primeros síntomas de enfermedad es que la persona no va a comer. Atención con eso. La persona se le va a ir el apetito. Es de los primeros síntomas de cuando uno está enfermo. Se va el apetito. Entonces, si no hay ingesta de alimentos por vía oral, todo lo que yo estoy diciendo voy a preguntar, así que todos atentos, ¿sí? Entonces, si no hay ingesta de energía por vía oral, ¿de dónde va a sacar el cuerpo energía para los procesos químicos que él tiene que realizar? ¿De dónde va a sacar energía para que haya una buena ventilación respiratoria, que siga la frecuencia cardíaca? ¿De dónde va a sacar energía? De la grasa. La va a convertir en energía para su proceso químico, ¿no? Por eso es que las personas se enflaquecen cuando se enferman, porque toma esa energía el organismo para luchar contra la enfermedad. Y quedan flacos, y quedan flacas, ¿no es cierto? ¿Por qué usted enflaquece cuando hace dieta? Porque al ver el cuerpo que usted no come, empieza a tomar de esa grasita para realizar sus procesos químicos naturales, ¿no?
me va a hacer bostezarles. Muy bien. El bostezo es tan contagioso que hasta cuando uno se imagina el bostezo, bosteza. Muy bien. Entonces, es un importante reservorio de energía química a los huesos. Dentro de los huesos hay una sustancia llamada médula amarilla. La médula amarilla está compuesta por una sustancia, por unas células que se llaman adipocitos, que son células de grasa. Entonces, la médula amarilla está llena de adipocitos. Muy bien. Espero que se esté entendiendo. Ya saben, sus preguntas al final o lo que tienen su micrófono activado, porque desactivé muchos micrófonos por la bulla, pueden preguntarme, porque seguramente no están haciendo bulla, ni suena un gallo, ni pasa un auto, entonces pueden hacer preguntas. Muy bien, vamos a continuar. Mucho a recordar que hay dos tipos de médulas en los huesos. La médula ósea roja, encargada de producir glóbulos rojos, y la médula amarilla, que almacena, ¿no es cierto?, grasa dentro de esa médula en forma de unas células llamadas adipocitos, ¿no? Ahora, algo muy importante de recordar, el cuerpo humano almacena grasa, ¿no es cierto?, pero dependiendo la localización, la grasa recibe un nombre diferente, ¿ya? Dependiendo la localización de la grasa. Por ejemplo, la grasita que tenemos en el estómago, mayormente se llama tejido adiposo. Muy bien, tejido adiposo, así se llama la grasa. ¿No? Pero si yo hago un corte en mi piel, si hago un corte, ¿qué voy a ver antes cuando corto la piel? Voy a ver algo que también es grasita, pero que se llama tejido celular subcutáneo. Muy bien, entonces eso es muy importante recordar, ¿no? Porque raramente voy a tener tejido adiposo, no a menos que yo sea muy gordito, ¿no? Si no tengo, ¿qué se llama? Tejido celular subcutáneo. Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto es sumamente importante. Dentro del tejido óseo tenemos células vivas, ¿no? Dentro del tejido óseo tenemos células específicas, llamadas, obviamente células del tejido óseo, ¿no? Pero cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, tenemos los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos. Estas células óseas son células vivas del tejido óseo, son propias del tejido óseo. No la va a encontrar en otro lugar, no va a encontrar en pulmón, no va a encontrar en corazón, no va a encontrar en cerebro, no va a encontrar en hígado, porque esas estructuras también tienen células propias. Por ejemplo, pulmón tiene los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, el hígado tiene los hepatocitos, las células de Kupffer y demás. Entonces, los osteocitos, los osteoclastos y los osteoblastos son propias del tejido óseo. Muy bien. Propias del tejido óseo. No lo va a encontrar en el sistema nervioso central porque ahí está la neurona. ¿No es cierto? Lo va a encontrar en tejido óseo. Son propias del tejido óseo. Muy bien. Son células vivas. Eso se tiene que entender bien. Muy bien. Gracias a esas células vivas, el tejido óseo se va renovando constantemente. Muy bien. Por ejemplo, los osteoclastos, ellos van destruyendo cierta parte de los huesos que los osteocitos después reemplazan por una nueva matriz ósea. Muy bien. Y los otros, que son los osteoblastos, son células óseas que moldean el hueso. Muy bien. Y que son células inmaduras que pasado un tiempo se van a transformar en osteocitos. Las personas que entran ahorita, miren, ya faltan 5 minutos para que acabe la clase, qué lamentable de verdad. Las personas que están ingresando ahorita se pierden demasiado. Eso es para que todos se den cuenta que las clases que avanzamos son importantísimas. Usted no se puede faltar un día. Usted no puede estar distraído en las clases, porque eso va a entrar en el examen. Usted está entrando al área de salud y tiene que saber mínimamente esas cosas básicas. Mínimamente.
No les estoy hablando 100% de medicina, 100% de cosas médicas, no, sino que es lo básico, es lo más básico. Así que no se asusten. Yo sé que hay estudiantes de colegio que recién han salido y que esto es nuevo, pero la manera de aprenderla es tomando atención, tomando apuntes y estudiando en su casa. No llegando tarde al curso, a las aulas, no haciendo bulla, no estar caminando de acá para allá, ¿no? Y lo más importante, participar, interactuar, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos una doctora en el grupo, la doctora igual puede dar su opinión y tal vez yo olvido algunas cosas, ¿no? Porque seguramente son temas médicos, pero olvido unas cosas, pero ella puede dar un aporte, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes también aprendan. Todo aporte es bienvenido. Ayer creo que mencionaba una de sus compañeras algo de los 205, 206 huesos, de que algunos nacen con una vértebra, una vértebra más, ¿no? Creo que fue Paola. Paola Sí, fue usted, ¿no? sí, Muy bien, doctor. excelente. Entonces, Sí, fui yo, doctor. esos aportes ayudan, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante. Muy bien, vamos a continuar. ¿Saben cuál es el problema cuando uno llega tarde? Que va a decir que no ve la diapositiva. Y voy a tener que otra vez, entonces se perjudica a usted y perjudica el aula, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Por ejemplo, observen esa imagen. ¿Pueden observar la imagen? Parece un queso, ¿no? Llena de huecos, ¿no? Pero esta imagen, este tejido se llama tejido esponjoso, porque también parece una esponja. Este tejido esponjoso está lleno de médula ósea roja, ¿no? La que produce glóbulos rojos, la que se encuentra en ciertos huesos del cuerpo. Vamos a mencionar esos huesos en un momento. ¿Muy bien? Entonces, este es el tejido esponjoso. El tejido esponjoso. Muy bien. A ver. Aquí dice algunos huesos y sus características. Por ejemplo, son duros, ¿no es cierto? Están formados por una sustancia llamada osteína, ¿no? Y también por minerales, calcio y fósforo. No se olviden, los minerales más importantes que tiene el tejido óseo o los huesos son el calcio y el fósforo. Muy bien. Los huesos largos, atención, los huesos largos están rellenos, ¿no? En su parte media, por médula amarilla, ¿no? Acordémonos de un hueso largo, por ejemplo, el fémur, es un hueso largo, ¿no es cierto? Imagínense que esto sea el fémur, y esta parte de arriba sea la cabeza del fémur, y esta la parte inferior del fémur. Esta parte medial del hueso va a estar llena de médula amarilla, ¿no es cierto? Que almacena adipocitos, que sirve como una reserva química de energía. Y algunos huesos van a tener en la cabeza, ¿no es cierto? El tejido esponjoso en la cabeza del hueso, en la cabeza del fémur, por ejemplo. Y van a estar rellenas de médula ósea roja, la que produce glóbulos rojos, por medio de un proceso llamado hematopoiesis. ¿Muy bien? Entonces, función de los huesos, obviamente, dar consistencia al cuerpo, apoyo a los músculos, producir movimiento, y también son centros de maduración ¿de qué? De los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, miren, podemos ver esta imagen, esto que parece, ¿cómo le puedo decir? A ver, esto que parece una esponja, ¿no? Una esponja llena de huequitos, ¿no? Este es el tejido esponjoso. Y esta vaina de acá, esta vaina, una vainita, no estoy diciendo una mala palabra por si acaso, esta vaina de acá, ¿no? Esta vainita amarilla es médula amarilla, que obviamente se va a encontrar dentro de ella los adipocitos. Muy bien. Y esta de acá es la cabeza de algunos huesos largos donde se va a encontrar médula ósea roja. ¿Hasta ahí está comprendido? Quien quiera hablar me dice yo, porque creo que silencia todo el curso. Perdón, ¿no? Entonces, voy a revisar quién levanta la manito. Si tiene alguna duda, mantenga la mano levantada para que yo pueda, para que podamos... Disculpe, a mí me quedó duda sobre los tejidos esponjosos. ¿Quién? Ah, Edelfrida ahorita. No, Muy bien.
Ana Gabriela, escúcheme, Ana